Bueno, el tema que nos ocupa hoy es precisamente la relación de Pablo con las mujeres, porque Pablo, tristemente, siempre ha tenido como la fama de un misógino, pero cuando uno estudia en profundidad los textos se da cuenta de que realmente no es así, porque no solamente es el discurso, sino el comportamiento con respecto al género que tenemos que vincular a Pablo. Entonces, y privilegiar, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista o con cierta ventaja epistemológica, diríamos, las relaciones impersonales, sobre todo con las mujeres que de alguna manera le tocó a él vincularse. Entonces, tendríamos que empezar diciendo cosas que ustedes saben, por supuesto, que hoy por hoy se dice que de las 14 cartas de Pablo, solamente 7 son originarias de él. Entonces, uno se pregunta, ¿verdad? Porque también hay muchos detractores al respecto. Hay quienes dicen que Efesios sí fue de él, que la de Colosenses también, pero dejando de lado esta discusión, la presencia de mujeres en las cartas paulinas en general, es bastante, vamos a decir, intensa. Claro, nunca será en la misma proporción que los varones, y eso lo entendemos por el contexto androcéntrico del siglo primero. Y sin embargo, vamos a tratar de destacar algunas cosas interesantes con respecto a eso. Entonces, básicamente, tendríamos que ubicarnos, ¿verdad?, en todo este universo de mujeres que se vinculan a las cartas paulinas. Como ustedes pueden ver en la pantalla, no son pocas, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tratar de hacer una connotación especial con aquellas que tuvieron como más peso. Y me gustaría, si pudiéramos leer la carta de los romanos en el capítulo 16. Si a ustedes, si alguno de ustedes quiere leerla, por favor. Voy, profe. Ajá, la carta a los romanos en el capítulo 16. Vale. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Saluda a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron sus vidas por salvarme, y no solo yo les agradezco esto, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saludad, tam- sí, saludad. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epeneto, primer creyente de gracia para Cristo. Saludad a María, que ha afanado muchos por vosotros. Saludad a Androquino, Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión ilustres entre los apóstoles que descubrieron a Cristo que antes que yo. Saludad a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Saludad a Apeles, que ha dado buenas pruebas de su fe en Cristo. Saludad a la familia de Aristóbulo. Saludad a mi pariente Herodio. Saludad en el Señor a los fieles de la familia de Narciso.
Saludad a Trifenas y a Trifosa, que se han fatigado sirviendo al Señor. Saludad a la amada vecina que trabajó mucho en el servicio al Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que No se oye. Sí, se oye como lejos, pero No, disculpa, ahora ¿me sí. escucha? Sí, sí. Perdón. Bueno que estamos siguiendo el texto. Adelante. Saludad a mi pariente Herodión, saludad en el Señor a los fieles de la familia de Narciso. Saludad a Trifenas y a Trifosa, que se han fatigado sirviendo al Señor. Saludad a la amada Perside, que trabajó mucho en el servicio al Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito y Felgón, a Hermes, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, lo mismo que a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Os ruego, hermanos, que os guardéis, de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de las suaves palabras y lisoas suceden los corazones de los sencillos. La noticia de lo bien que habéis acogido y vivís la fe se ha divulgado por todas partes. Y me alegro por vosotros, pero quiero que seáis sensatos para el bien e inmunes para el mal. Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, Jasón y Sosipatro, mis parientes. También os saludo en el Señor yo, Tercio, que he escrito esta carta. Os saluda Gallo, que me hospeda, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y cuarto nuestro hermano. A aquel que puede consolidaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, la revelación de un misterio mantenido en el secreto durante los siglos eternos, pero manifestado ahora por la Escritura que lo predicen por disposición de Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para que acojan la fe. A Dios el único sabio, por medio de Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Palabra de Dios. Bueno, mire, en la carta de los romanos, Pablo menciona 29 personas, 26 de ellas con su nombre, pero 10 son mujeres. Entre ellas dos están sin nombre, la madre de Rufo y la hermana de Nerea. Es la carta con mayor contenido femenino y aparte de ser, si se quiere, la más importante bueno, todas son importantes, pero vamos a destacar esta por encima de todo. Sabemos que la comunidad de Roma no fue fundada por Pablo y sin embargo sabemos que había muchos judíos en Roma convertidos al cristianismo y constituyeron una comunidad a la que Pablo envía un mensaje alentándolos a difundir la palabra entre vecinos y comerciantes. Entonces, sabemos
que la comunidad de Roma recibe esta carta, que viene a ser como una carta de presentación para su próxima visita. Sabemos que esa visita se dio en cautiverio y es probable que haya sido ocasión como para estrechar nexos con la comunidad. Entonces, podemos entender entonces que en el grupo de Pablo también hubo mujeres y vamos a ir recorriendo brevemente un poquito de cada una de ellas. La primera que aparece en el primer versículo es mencionada como Febe, ¿verdad? Su fiesta se celebra cada 3 de septiembre. Se dice que fue diácono en Cencreas. Fue una mujer aparentemente griega de posición social acomodada y una de las primeras con un puesto oficial dentro de la iglesia. Merece recordar que en el año 58, Pablo, al escribir el final de esta carta, les recomienda a Febe, diciendo de ella que es hermana, que es diácono, ¿verdad? Y sobre todo que es protectora. Entonces, fíjense que esta mujer llegó a tener un papel tan preponderante que en los ritos de ordenación se le mencionaba: oh Señor, concede la gracia del Espíritu Santo a este tu siervo que desea ofrecerte a ti en el ministerio, como la gracia del diaconado que has otorgado a Febe, quien llamaste para esta obra. Entonces, eso es citado por una autora de apellido Lang, recordando. Ahora, puede ser que Pablo haya gozado de la hospitalidad de esta mujer, sobre todo si era acomodada, lo cual se deduce de la apreciación que hace de ella cuando la menciona como bienhechora de muchos y de él mismo. Con este título parece que se trata en efecto de una mujer rica que habría actuado conforme a los sistemas de patronazgo en la antigüedad, porque se esperaba que benefactores, ¿verdad? O patrones empleasen sus recursos para beneficiar a individuos o colectivos. Entonces, además de apoyar a Pablo y otros misioneros, posiblemente, ¿verdad? Le facilitaría también el acceso a personas influyentes de la ciudad portuaria. Es nombrada como diácono o ministro. Y este título es interesante porque está escrito en griego en neutro. O sea que aquí no estamos hablando de mujer ni de hombre, sino que es una expresión que de alguna manera viene a ser como la potenciación de un ministerio. Porque mientras, por ejemplo, el masculino hermano, por otra parte, es un apelativo a los miembros del mismo grupo religioso, no es una característica cristiana específica, pero él lo acompaña por el posesivo nuestra hermana, que es atestación de un hecho de comunión. Entonces, si Febe es diácono de Cencrea, fíjense que hay que evitar el anacronismo de considerar lo que para nosotros hoy es un diaconado, ¿verdad? Porque seguramente en los inicios del cristianismo, el diaconado sencillamente era interpretado como servicio, ¿verdad? En nuestro caso, es suficiente traducirlo como tal, como servicio, ¿verdad? Ahora, no podemos olvidar tampoco que para la época la distinción entre los diversos roles estaban en plena evolución, ¿verdad? De allí que la connotación bajo el epíteto de diácono va a depender del contexto local y las necesidades de la comunidad. Finalmente, le dice protectora. Este es un ápax en el Nuevo Testamento y un derivado verbal que significa jefe, pero también puede ser defensor. Entonces, en las cartas paulinas, el verbo al participio indica siempre un rol de presidencia. Entonces, los detalles de su ministerio posiblemente permanezcan desconocidos, salvo que Pablo la encomendó entregar dicha carta a los cristianos. Y de paso, recomienda que la reciban porque ha ayudado mucho, ¿no?
Es posible que viajase a Roma por cuestiones personales y Pablo aprovechase ese destino con motivo de la carta. Él todavía no había visitado Roma, o sea que con eso se establecería como un vínculo, ¿verdad? Entre las iglesias de la provincia y la iglesia madre, pues que era la de... Pero estamos hablando de un viaje de 500 millas en una travesía de 6 días que iba de Corinto a Brindisi y de allí a Roma por la vía Apia. Entonces es probable que encontrase hospitalidad privada, lo cual se colige de la misma carta, porque era una época, sobre todo al comienzo del cristianismo, como se desconfiaba mucho. Entonces siempre que una persona era presentada en un sitio, se hacía con una carta de presentación. Ya, y sobre todo porque se recelaba mucho de las mujeres nobles con inclinaciones religiosas, ¿verdad? Esta sería la primera mujer. Ahora, no duden en interrumpirme si quieren hacer cualquier comentario, por supuesto. La segunda sería Priscila, llamada también Prisca. Si se quiere, es la mujer más mencionada bueno, no diríamos que en todos en los evangelios, pero sí en los hechos de los apóstoles y en la mayor parte de las cartas. Siempre aparece en relación con su marido, Aquila, que era un judío de Ponto. Según hecho, el nombre de Priscila es colocado 2 veces antes del de su marido, lo cual permite pensar que probablemente era una noble que se había casado con un judío. Cuando pasó la expulsión del emperador Claudio de Roma por parte de los cristianos, se dice que Claudio expulsó a una serie de agitadores judíos expoliados por Cristo, o sea, a los cristianos. Evidentemente, ya estamos en un momento en que la sinagoga es antagonista del cristianismo. Y las disputas con los judíos estaban provocando violentos disturbios. Pero en el fondo, ¿verdad? Cuando Suetonio le escribe al emperador hablando de Jesús, pone a Jesús como centro de todos los disturbios, porque sus seguidores siguen con el fervor, y los cristianos lo reconocen como cabeza de ese movimiento. De allí que ellos van a hospedarse en Corinto. Se dice que su oficio era ser fabricante de telas y por eso comparten dicho oficio con Pablo, que también trabajaba en lo mismo. Y se dice que ellos incluso fueron maestros. En los hechos se nos recuerda que ellos instruyeron a Apolo, que era un judío alejandrino, y también desde allí fue enviado con una carta de recomendación a los cristianos de Corinto, ¿verdad? Un hecho que ratifica la autoridad que esta pareja tenía. Entonces, ahorita no es cuestión de hacer exégesis de los hechos, ¿no? Pero es bueno señalar que es uno de los textos que ha sufrido más modificaciones en los primeros siglos. En las versiones más antiguas se dice que Pablo, perdón, entró en casa de Prisca y Aquila. Y así lo dicen los primeros códices. Pero a partir del siglo V desaparece la pareja y deja solo a Aquila, sin Priscila. Lo mismo ocurre en el versículo 3, donde se afirmaba que los tres trabajaban en la construcción de tiendas, y versiones más recientes, incluidas la de Nestlé y Ala, dicen que Pablo trabajaba. Entonces, son pequeños detalles, ¿verdad? Pero que nos van mostrando la exclusión de la participación femenina, y eso implica haber dejado de lado como mujer, amiga, artesana, que vive lo cotidiano en la praxis misional. Un ejemplo extraordinario para las mujeres de hoy. Entonces, se sabe que Priscila y Aquila volvieron a Roma luego de la muerte de Claudio, ¿verdad? Cuando Febe llevó la carta de Pablo y muchos cristianos habían retornado a la ciudad. No podemos agregar más de este matrimonio, pero su papel en el Nuevo Testamento podríamos decir que es bien significante.
La siguiente mujer que se menciona es María. ¿Quién es esta María? Se cree que podría ser la madre de Juan Marcos, como nos muestran en los Hechos 12:3, en cuya casa se reunían muchísimas personas y fue recibido Pedro luego de la liberación de la cárcel. Entonces, no es descabellado pensar que ella se haya trasladado a Roma si seguimos las corrientes que afirman que Juan Marcos fue compañero de Pedro durante la predicación de Roma y, se le supone el posible autor del primer evangelio. O sea que no es descabellado pensar que esta María se refiere precisamente a su madre. ¿Verdad? También tenemos otra mujer que es mencionada en el versículo 7 y esta es más interesante todavía, porque se dice de ella que es apóstol. ¿Verdad? Entonces, es de notar que Pablo la llama así a esta mujer y aparece nombrada junto con Andrónico, pero no se especifica si se trata precisamente de su esposa. Se cree que sí. Ambos son judeocristianos helenistas y contaban con una autoridad extraordinaria. Y el hecho de que hayan colaborado con Pablo pareciera denotar de su parte que fue un honor para él y una credencial para presentar y pedir hospitalidad a la comunidad de Roma. Entonces, Pablo le dice incluso que es su pariente y compañera de prisión. Entonces, era cuestión de preguntarse, ¿ella era estimada por los apóstoles o era un apóstol más? Esa es parte de la disertación de los primeros siglos, porque Pablo dice que ella estuvo encarcelada, que sufrió persecución y que claramente conocía su ministerio y su fe, ¿verdad? Entonces, hay un autor, Gerald Locke, que dice que si Pablo la menciona como apóstol es porque ella tuvo una cristofanía y un encuentro directo con el resucitado. Entonces, porque para Pablo además ser apóstol no era una cuestión de privilegio, sino el ser prisionero por la causa de Cristo. El problema que se presenta es que para la iglesia a partir ya del cuarto siglo era difícil de reconocer que Junias pudiera ser una mujer, sobre todo por ese epíteto de apóstol. Y entonces, ¿qué hicieron? La masculinizaron, ¿verdad? En la Edad Media no les cabía en la cabeza que una mujer pudiera ser apóstol. Pero los padres griegos la mencionan como Junias y afirman que era una mujer. Y Pablo afirma que era un matrimonio, lo mismo que Aquila y Priscila. Entonces, es más, y que eran de su raza, o sea, que eran judíos. Entonces, si vamos a interpretar lo que dice Pablo, fueron junto con él compañeros de cautiverio. Entonces, y no olvidemos tampoco que para Pablo la palabra apóstol no tiene el mismo sentido restringido que le dan los sinópticos, sino por el contrario, no está reservado solamente a los 12, sino todo aquel que es enviado en la comunidad. Entonces, en el caso de Andrónico y Junia, posiblemente, ¿verdad? Se convirtieron en apóstoles insignes. Lo cierto es que tenemos aquí a una mujer a la que Pablo cuenta entre los insignes apóstoles. Sigamos un poco con otras mujeres también, podríamos decir que desconocidas. Eduardo, adelante. Sí, profe, y también que vale destacar con Junia, dice también Pablo en su carta que ellos conocieron incluso primero a Cristo que él. Entonces, Ajá, es algo también importante que resalta Pablo, ¿no? O sea, que sí son verdaderos cristianos y que ciertamente están comprometidos con la causa del reino. del reino. Así es, amigo Edward. Entonces, fíjense que estos personajes que vemos ahora, Trifena, Trifosa y Pérside, qué nombres tan raros, ¿no?
están unidas a un apócrifo, que es la historia de Pablo y de Tecla, quien por medio de una declaración ante un juez de Antioquía, él las convirtió a este trío de mujeres y allí las instruyó sobre la palabra de Dios de tal manera que todos en su casa creyeron. Ellas son mencionadas, como les digo, en un apócrifo. Tenemos también a la madre de Rufo. ¿Quién es la madre de Rufo? Que es mencionada en el versículo 13. Nada se sabe acerca de esta mujer, pero tenemos a un Rufo, ¿verdad? Discípulo de los apóstoles que vivió en Roma y a quien Pablo le envía un saludo, ¿verdad? Así como a la madre de Rufo. En el Evangelio de Marcos se dice, en su Evangelio, versículo 21, ya te doy la palabra, Nelson, que Simón de Cirene fue el padre de Rufo, ya que Marcos escribió el Evangelio para los romanos cristianos, es probablemente este Rufo a quien Pablo está enviando saludos. Adelante, Nelson. No, profesor, que yo iba a decir que probablemente estamos hablando de la esposa del Cirineo. Ah, Es, exacto, exactamente. Eso se dice. Hay dos mujeres más. Julia y la hermana de Nereo, de quien no se dice nombre tampoco. Julia se menciona con Filólogo y a Nereo con su hermana. Probablemente también son el primero un matrimonio y después del segundo una pareja de hermanos, quizás misioneros. No podemos agregar absolutamente más nada al respecto porque no tenemos más elementos de juicio para ello. Esto sería un poco la visión de de la carta a los romanos en cuanto a esa presencia femenina. Pero también hay mujeres que se nos mencionan en la carta a los corintios. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Es un elenco de dos mujeres. En su primera carta se menciona a Chloe y Prisca o Priscila, que ya hemos hablado de ella. Tenemos que tomar en cuenta que Corinto era tan cosmopolita como Roma, una ciudad de viajeros, situada en el Istmo, capital de Acaya, centro de gobierno, con comercio y desarrollo político y religioso. Tenía una ubicación geográfica privilegiada. Entonces, Corinto, ¿verdad? También tenía una población cosmopolita venida de todas las regiones y con una característica especial. Mientras que en el Imperio Romano se dice que el 30% de la población era esclava, Corinto tiene la particularidad que el 70% de la población era esclava. Por eso era una ciudad muy vital, llena de grandes de vida, pues también podríamos decir que había industria, cerámicas, tejidos de alfombra, pero sobre todo una ciudad que se caracterizaba o tenía fama de inmoral. Incluso había como una expresión en el momento que decían, vamos a Corinto a corintizar, o sea, en forma despectiva, quería decir, bueno, lo que nosotros podríamos aquí en Venezuela hablar de un derrape, pues. Entonces, a nivel, digamos, de religioso, sobresale el culto a Afrodita, donde en el santuario se hospedaban una serie de hieródulas que se dedicaban a la prostitución sagrada. Entonces, todo esto, vamos a decir que es el contexto dentro del cual nosotros vamos a encontrar algunas expresiones que se someten, si se quiera, a discusión, porque en efecto hay unas palabras de Pablo en esta primera carta a los Corintios que pareciera un poco fuerte, por decirlo de alguna manera. Entonces, las mujeres en Corinto, dejando fuera a Chloe y Prisca, tendríamos que decir que quizás tomaron muchas iniciativas aprovechando de vivir en un espacio que les daba cierta libertad y que era netamente machista. Probablemente las quejas llegan al oído de Pablo y lo que da lugar
a varios capítulos que vamos a tratar de desarrollar brevemente. Dos características de la iglesia de Corinto eran notables. La participación de las mujeres en la vida eclesial, porque las comunidades estaban organizadas en células que se reunían en distintas casas de la ciudad. En segundo lugar, el ministerio era de tipo carismático. Entonces, al asistir a una reunión en una casa, las mujeres se encontraban en el ambiente que se consideraba propio de ellas y que podía ser el lugar óptimo para desarrollar una nueva forma de relacionarse con otras personas. Por otro lado, para este momento no existía un cuerpo ministerial ni una jerarquía eclesiástica que tuviera el mando de los demás miembros, sino que todos contribuían de acuerdo a sus distintas capacidades y a los dones del Espíritu que no estaban limitados a los hombres. Entonces, las mujeres también tuvieron la oportunidad de asumir cierto liderazgo, ¿verdad? Lo que les permitió en una cultura que restringía tanto el rol de la mujer a tener una participación activa. Entonces, la primera opción que quiero ver con ustedes es lo que tiene que ver con el capítulo 7. No vamos a leer todo el capítulo 7 hasta el 40 porque es muy largo, pero sí vamos a tratar de entresacar en él mismo los detalles que nos interesa resaltar. Entonces, los primeros 5 versículos son interesantes. Después se hace mención de las viudas y los casados y posteriormente al matrimonio y la virginidad a partir del versículo 25. ¿Alguien quisiera leer los 5 primeros versículos del capítulo 7 y de allí salta al 25? Por favor. Aquí lo tengo, profe, de la primera carta Adelante. a los Corintios, ¿no? Primera Corintios 7. Ok, Del 1 al dice, 5 y del 25 en adelante. ok, dice, en cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido cumpla su deber con la mujer, de igual modo la mujer con su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Y el Ajá, 25 en adelante dice, ajá, ajá. acerca de la virginidad, no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena a causa de la angustia presente quedarse el hombre así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿No estás unido a una mujer? No la busques. Pero si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitárosla. Os digo pues, hermanos, el tiempo apremia. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo tuviesen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutasen, porque la representación de este mundo pasa. Yo os quisiera libres de preocupaciones. No, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor.
El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Pero la casada se preocupa más de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos una trampa, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Pero si alguno teme faltar a la convivencia respecto de su doncella, por estar en la flor de la edad, y conviene actuar en consecuencia, haga lo que tiene que hacer, no peca, cásense. Pero el que ha tomado una firme decisión en su corazón y sin presión alguna, y en pleno uso de su libertad, está resuelto en su interior a respetar a su doncella, hará bien. Por tanto, el que se casa con su doncella obra bien. El que no se casa obra mejor. La mujer está obligada a su marido mientras él viva, pero una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Sin embargo, será más feliz si permanece así según mi consejo, que también yo creo tener en el Espíritu de Dios. Oh, palabra de Dios. Pues fíjense, desde los tiempos clásicos, en la Roma, bueno, o en la cultura grecorromana, se reconocían dos tipos de mujeres, las cortesanas o prostitutas y las esposas legítimas. Pero entre esas dos categorías se entrecruzan varios factores, el nivel económico y social, si era liberta, nacida libre, si era esclava. Entonces, la prostitución en ciudades como Corinto formaban parte de la vida normal y aún de la práctica religiosa. Era un mundo de hombres, porque las cortesanas no solamente tenían o hacían servicios sexuales a los hombres, sino podían ser hasta una compañía social, hasta una intelectual, ¿verdad? Entonces, mientras que una esposa solamente era para tener hijos. ¿Sí? La mayoría de la familia criaba casi exclusivamente a los hijos varones. Muchas veces las hijas niñas eran abandonadas en el campo y muchas terminaban siendo como esclavas y otras terminaban en... Dentro de este marco se forma esta iglesia de Corinto y se da un conflicto entre qué es bueno, estar casado o estar soltero, ¿verdad? Entonces Pablo de entrada dice que él está muy bien como está solo. Entonces, pero él declara irrelevante para el cristiano este, ser esclavo, ser libre, eso no presenta en ningún contraste. Pero en lo que se refiere a la distinción entre mujeres casadas, viudas, solteras y hombres casados y solteros, o sea, a pesar de Gálatas 3:28, que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y se enfatiza la reciprocidad e igualdad con las mujeres. Ha habido otras maneras de interpretar el lenguaje igualitario que Pablo nos dejó. Ya dijimos que Pablo considera un privilegio, ¿verdad?, el vivir sin pareja, pero está consciente, ¿verdad?, que dentro de la propia iglesia hay un grupo que consideraba a la mujer como objeto sexual, pero un objeto no para buscarlo, sino para ser rechazado, porque las relaciones sexuales empezaron como a considerarse como algo que alejaba del ideal cristiano. Entonces, fíjense que ya empieza en 7:1. No es bueno, es bueno que el hombre no toque mujer, ¿ve? Pero en ese sentido la mujer quedaría definida por su condición sexual. ¿Cómo tenían que reaccionar los cristianos a enseñanzas de este tipo? La mujer
se define como socia de igual nivel en un matrimonio caracterizado por una relación recíproca entre los cónyuges. Entonces, podemos afirmar que en este escrito, a pesar de que pueda tener alguna lectura, vamos a decir que un poco enredada con respecto a esto, se declara que queda reivindicada la situación de la mujer frente al machismo, porque Pablo de alguna manera insiste que las mujeres, al igual que los hombres, pueden definir por cuenta propia su estado civil, lo que significa, ¿verdad?, sustraerse de la dominación masculina, pero eso era una amenaza de orden público en la sociedad patriarcal. O sea, ¿cómo sustraerse de eso en situaciones como esa? Y entonces es allí donde nosotros tratamos de hacer una lectura, ¿verdad?, que defina de parte de Pablo la igualdad en el que tanto mujeres como hombres sean por su propia iniciativa tomen la decisión. Aquí cuando nosotros vemos eh, canonicidad del derecho canónico, entonces se nos recuerda lo del privilegio paulino con respecto a aquellas mujeres casadas con no cristianos o cristianos casadas con mujeres que no lo eran. Entonces, todo esto es a considerar desde ese punto de vista. Tenemos también la iglesia de Filipos, ¿verdad? Filipos, bueno, me faltó decir un poco acerca de Chloe, que está presente en el versículo 11 de la carta a los Corintios, en la primera. Ella se le menciona al principio de la carta, pero al final se menciona es a Estefanas y Fortunato. Entonces, vamos a suponer que se trate de dos cartas, que es una de las tesis de algunos autores, porque pareciera de alguna manera que se mezclan el saludo y el final de la carta como si fueran cartas diferentes. Quizás la preocupación de Pablo por la comunidad de Corinto, ¿verdad? Se muestra del mismo modo en la actuación de Chloe, que informa a Pablo de los conflictos que se están presentando, le pide a él una palabra para superar las divisiones y él va a responder a estas preguntas con el matrimonio, lo hemos visto en el capítulo 7, o para resolver problemas de carácter disciplinario como los que vamos a encontrar en los capítulos 11 y 14. Entonces, antes de seguir a Filipo, ya me estaba saltando nada más y nada menos que la primera, de capítulo 11 de la primera de Corinto, que es bien importante porque de alguna manera nos va a hablar los versículos del 2 al 16, si alguien lo quiere leer, de las dificultades que se encuentran para las mujeres en ese conflicto que se da ahí. Del 2 al 16. Eduardo, ¿lo lee? Sí, profe, aquí lo tengo. Adelante. Dice, os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En efecto, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por razón de la mujer,
sino la mujer por razón del hombre, el varón. He aquí, he ahí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles. Por lo demás, ni la mujer ni el varón, ni el varón sin la mujer en el Señor. Porque si la mujer procede del varón, a su vez nace mediante la mujer y todo proviene de Dios. Juzgad por vosotros mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el varón la cabellera, mientras que es una gloria para la mujer la cabellera? En efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo. De todos modos, si alguien quiere discutir, no es esa nuestra costumbre ni la de las iglesias de Dios. Palabra de Dios. Bueno, fíjense que en esta iglesia de Corinto, todo parece indicar que las mujeres ejercían dos funciones básicas, la oración y la profecía. Se dice que incluso en profecía podían desarrollar un discurso razonado que enseñaba y orientaba a la congregación. Tendríamos que preguntarnos, ¿participaron también en la celebración de la Cena del Señor? En esta sesión que intenta corregir abusos, ¿verdad?, en el ágape asociado con la cena, las correcciones se dirigen en forma amplia a los que se estaban portando incorrectamente, pero no define quiénes estaban autorizados para asumir el papel de dirigentes litúrgicos. Fíjense, cuando una instrucción es lanzada a toda la iglesia, evidentemente que este incumplimiento también tocaba a las mujeres. Ahora, vamos a ver de qué forma la toca este texto, porque lo que es cierto es que había mujeres profetizas en la comunidad eclesial y que se dedicaban a olorosa. Entonces, ¿por qué el regaño? Entonces, vamos a tratar de ver que una mujer con el cabello arreglado es una característica incluso en nuestra sociedad. La presentación personal en Corinto de las mujeres cristianas eran blanco de atención. ¿Por qué? Porque había que seguir ciertas pautas con el arreglo del cabello. En una sociedad que no concedía pues mucho espacio público a las mujeres, las pocas mujeres que se atrevían a estar a la vista de los hombres se evaluaban de acuerdo a un código bien definido de cómo tenían que ponerse, cómo tenían que arreglarse. Entonces, la sociedad o la gente juzgaba como honorable a las mujeres que cumplían estas normas culturales. De otro modo, eran calificadas como indecentes o décentes. Entonces, ¿qué pasaba? Estas mujeres a lo mejor pensaron, si dentro de la comunidad cristiana no hay distingos entre hombre y mujer, entre profeta hombre y entre profeta mujer, ya te doy la palabra en eso. Entonces, ¿por qué razón no podemos tener el pelo largo como queremos? La razón principal radica en el hecho de que las prostitutas sagradas llevaban el pelo al viento y las mujeres dentro de esa sociedad, quienes tenían el pelo suelto, podían ser catalogadas precisamente de prostitutas. Entonces, este regaño sobre el pelo suelto podría ser considerado como un estímulo erótico al varón. Y por eso esa parte tan privada del cuerpo, solamente el esposo debía mirar y esto en privado. O sea, porque llevar el pelo suelto era un ultraje al pudor. Entonces, quizás las profetisas no eran conscientes de que estaban transgrediendo las buenas costumbres, porque tenemos que pensar que ellas, bajo la influencia del Espíritu Santo, creían estar en posesión
sencillamente de lo que el Espíritu les mandaba, independientemente del pelo. Pero en cierto modo, las palabras de Pablo lo que tratan de decir, ustedes son cristianos, y a veces como que dice el dicho aquel, este, no hay que ser la mujer del César, sino parecerlo, ¿no? Entonces, muchas veces se puede juzgar de forma errónea sobre todas las personas que iban incorporándose a la comunidad cristiana cuando veían a las mujeres predicando y como profetiza con el pelo suelto. Entonces, cualquiera que fuera su motivación, estas mujeres se toparon con un hecho de que muchos hombres se escandalizaron. Y de ahí donde entonces podemos hablar de las susceptibilidades. Entonces, quizás en una comunidad que está comenzando, responsabilizar también a las mujeres por las debilidades del hombre me parece un poco exagerado, pero sí es cuestión de guardar el recato y en ese sentido habría que darle la razón a Pablo, aun cuando no tenemos claro, ¿verdad?, cómo interpretaron las mujeres esta argumentación de Pablo. Me parece que había dos de ustedes, era Nelson, que querían hacer un comentario. Adelante. Sí, profe, yo justamente cuando vi San Pablo, por el padre Delio, este fue el tema dice de trabajo final, de tarea final. Y también una cosa que, entre tanto, acciones y comentarios, incluso también había un grupo de mujeres que habían ejercido la prostitución sagrada, ¿verdad? Y se habían convertido al cristianismo y se habían rapado, pero entonces también eran blancos sabe, epa, esa fue, mira, esa viene de ser tal cosa. Entonces, en pocas palabras, Pablo quería evitar cualquier cuchicheo, cualquier etiqueta social, diríamos en términos más modernos, y bueno, póngase un velo y son iguales todas. Pero lo que está de fondo es que era una figura importante porque era común que una mujer se parara y profetizara, enseñara o por lo menos dirigiera la oración. Entonces, eh, había que evitar que eso se convirtiera en un escándalo, no faltara la caridad por una causa u otra, estuvieran Claro, señalándola, en este caso. así es. Creo que había otro de ustedes que quería hacer algún comentario. Adelante. Por aquí, ¿Cómo el está? tema del velo desde una lectura feminista o digámoslo así, contractual también, pues, primero pues la contractualidad y la resistencia que podía generar el hecho, porque bueno, Nelson algo mencionaba, las mujeres griegas pues paganas no lo usaban y el hecho de que podían llevar era afirmar también la identidad religiosa propia y diferenciada, pues el hecho Sí, de llevar el velo, ¿no? Es un compromiso como con la comunidad cristiana. También usted lo mencionaba, el símbolo de belleza y de dignidad que podía tener la mujer desde ese punto de vista, pues estaba que no implicaba sumisión, sino pues la belleza, ¿no? Ayudar a la mujer a manifestar pues públicamente su fe, el rol específico dentro de la iglesia, pues sin perder la autonomía. Nosotros, la Iglesia Católica, no sé si lo quitó, fue a partir del Concilio Vaticano II, no estoy seguro, sí, ahora averiguo. Y el hecho también de que los desafíos actuales, pues, sigue siendo un tema, pues, muy complejo, pues, porque ustedes saben que nuestros hermanos separados, muchos de ellos, otros no tanto, usan ese signo también para identificarse más que para el hecho bueno, si es bien cierto, en algunas comunidades pentecostales también ejerce su misión sobre la mujer. Y lo digo con todo el compromiso porque tengo una prima que desde que se casó y que se vio evangélica, más nunca la volvimos a ver. Y entonces, claro, ese hecho hace que el velo, pues, pero yo creo que podría ser algo más de identidad religiosa que de sumisión. Aunque, bueno, puede leerse por los temas grecorromanos y el ambiente patriarcal que se tenía como un signo de sumisión. claro. No, y tampoco sabemos qué tan dóciles pues, eran ese grupo de mujeres y fáciles de convencer. Si las palabras de Pablo las pusieron en su lugar y se taparon la cabeza o la recogieron, el texto no aclara para más.
¿ok? Incluso se ve que hay un esfuerzo evidente en la argumentación de Pablo, sin negar el hecho, que es lo más importante para mí, ¿no? Que las mujeres profetizaban y oraban en el culto, de manera pública, igual que los hombres. Yo creo que esa es una reivindicación, si tomamos en cuenta, eh, que es una cultura que viene del judaísmo, que también tenía tantas normas, la cultura grecorromana, con tantas prohibiciones para la mujer. Entonces, me parece que se le ha dado una lectura misógena que, sin tomar en Pero sin, cuenta, sí, el contexto histórico que hace surgir las palabras y la reprimenda, por decirlo así, de Pablo, sin dejar de reconocer de que trataba evidentemente de mujeres profetizas, ¿no? Pero Ahora, déjeme, sin adelante. embargo, por ejemplo, agregar para terminar la idea, el hecho, bueno, dice que el derecho canónico de 1917, fíjese que en el canon 262 establecía que las mujeres debían cubrirse la cabeza, especialmente al acercarse a la mesa sagrada. Era una norma clara y obligatoria durante siglos. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, no se discutió formalmente el uso del velo, así que prácticamente se interpretó y no fue obligatorio, pero no se quitó como tal, no sé, más bien se entró en desuso. Y el derecho canónico de 1983 no menciona el uso del velo ni lo quita, ¿sí? Pero se interpretó como una eliminación práctica la obligación, digámoslo como hablando de leyes ya de la Iglesia católica, ¿no? Como tal, ¿no? Que me parece interesante esos apuntes. Cierto, padre, incluso para las religiosas, ¿no? Porque entonces se les permitió no necesariamente estar con hábito, que era una cuestión ya potestativa, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera, marca pues un poquito la diferencia. Ahora, hay otro texto que también de parte de Pablo, del cual se discute mucho y que vamos a encontrar en el capítulo 14. Seguimos en la carta a los Corintios. Entonces, donde sobre todo a partir del versículo, creo que es el 14, déjeme ver, donde mandan a las mujeres callar, Dios mío. Ajá, fíjense que a partir del versículo 34, profe, ¿será ese? 34, sí, señor, exactamente. Sí, 34, ¿lo puedes leer? Sí, profe. Dice, las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra. Antes bien, estén sumisas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. Santo Dios. Bueno, ni modo. Imaginemos los sitios de reunión. Si se trataba de un salón o de un atrio, podemos suponer que de pie no debían entrar más de 50 personas. El culto era altamente participativo, ¿verdad? Y había numerosas personas que empezaban a prorrumpir en otras lenguas o entregaban mensajes inspirados por el Espíritu, ¿no? Se dice que esas reuniones eran así. Pero podemos imaginar entonces el alboroto que se producía y no solamente estorbaba el buen desarrollo del culto, sino que escandalizaba a los que quizás iban por vez primera. Adelante, Padre Francisco. Pero también hay que anotar que en esa época las mujeres no tenían acceso a la sinagoga ni tenían acceso a la educación formal. Entonces no sé si el hecho de que interrumpieran iban a decir algo, bueno, esto estoy tomando una visión casi machista, pero claro, a Claro, no tener educación, a no tener, digámoslo, preparación para interrumpir en una asamblea, no sé si se debería a eso, aquí excusándome
como eso, pero bueno, es una interpretación, ¿no? También podríamos ir del otro lado, ¿no? Y pensar que las que sabían eran ellas y no los maridos, ¿no? Pero vamos a seguir el tenor del relato, ¿no? Entonces, había otro tipo de intervención, ¿verdad? Algunas personas lanzaban preguntas acerca del significado de un discurso o una manifestación carismática, y buena parte de esas que preguntaban eran las mujeres. Probablemente por lo que dice usted, que tenían menos preparación. Sin embargo, estamos hablando aquí de que el espíritu sopla para donde quiere, ¿no? Entonces, las mujeres no tenían que preguntar en público, sino seguir las normas de la época, porque era muy ofensivo que una mujer hablara con un hombre que no era su marido. Entonces, incluso en el foro de Roma se dice que una vez que las mujeres estaban allí hablando, decía, bueno, pero ¿qué clase de conducta es esta? Hablar con los maridos de otras mujeres. No tienen ustedes, no pueden plantear esas preguntas en la casa con su esposo. Entonces, ahorita vimos en el capítulo 11 lo que era la intervención de las mujeres en la liturgia, pero aquí se está cuestionando otra cosa. Aquí no es cuestionado ni la oración ni la profecía, sino el hecho del escándalo, de que si las mujeres están realmente capacitadas o dotadas para ese rol. Me imagino que muchas eran simples asistentes y se les manda a callar y no comentar fuera de su esposo, probablemente para no escandalizar. Entonces, las mujeres estaban obligadas por norma social que definía como indecoroso su participación en una asamblea, en un diálogo abierto. Entonces, ¿y qué hace Pablo? Pablo apela a la ley judía para apoyar esa instrucción. Así lo hace en el versículo 34. En otros momentos, las mujeres habían oído un mensaje distinto en cuanto a la esclavitud de la ley y la liberación de sus limitaciones mediante la fe. Pero en su argumentación, para que las mujeres se callen, Pablo no encontró otro fundamento más adecuado que su propia opinión acerca de lo que contribuía o no contribuía al buen orden en el culto. Entonces, las mujeres seguramente estaban en este grupo. Entonces, incluso Pablo les dice, quien no reconozca esto, tampoco va a ser reconocido por Dios. Es duro el mensaje, yo diría que demasiado duro. Bueno, este, saliendo de Corinto, porque en la segunda de Corintios no hay presencia femenina, nos adentramos en Filipo, donde dos mujeres tienen un protagonismo especial y se encuentran en el capítulo 4, ¿verdad? Ahora, también hay una mujer que aparece en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, pero ella era de Filipo, por eso hago mención aquí, aun cuando no está desarrollada en las cartas de Pablo directamente, sino en versión lucana. Entonces, cuando de alguna manera esta población, tenemos que rescatar que la mayoría de los habitantes eran de origen latino y se practicaban diversos cultos, los cultos indígenas de los tracios, los griegos, itálicos, cada uno tenía su modo de vivir la fe y se había creado como un mosaico sincretista, donde la minoría judía tenía un papel muy modesto, y de alguna manera las mujeres que acudían a este lugar, de algún modo, hacían oración y se destacaban de alguna manera por el protagonismo de ciertas mujeres. Entonces, Pablo escribe a todos los cristianos que viven en Filipos con sus obispos y sus diáconos. Y no hay, de alguna manera, una observación especial acerca de estas mujeres, excepción que quizás tuvieron un liderazgo indiscutible en esa comunidad y en el movimiento paulino, de tal forma que Pablo las exhorta a estar con el Señor, las llama como colaboradoras, las alaba por su empeño en predicar el Evangelio, pero no tenemos mayores datos para nosotros hacer cualquier otra mención.
En Gálatas se hace mención de Agar y Sara, es un texto muy conocido por nosotros, que ubica la ley y la esclavitud simbolizada en estas dos mujeres, pero el texto súper conocido de Gálatas 3:28, en el que Pablo habla de que ante la presencia de Cristo no hay griego, no hay romano, no hay judío, no hay mujer, no hay esclavo, no hay hombre, tampoco todos somos iguales en Cristo Jesús. Y es uno de los textos más hermosos de Pablo. También tenemos en la carta Filemón la mención de Apia. Apia precisamente como la esposa de Filemón. Es una de las, vamos a decir, la pluma de Pablo más hermosa, también la encontramos en esta carta que se ve tan sencilla y tan sentida a la vez. No, no hay ninguna, vamos a decir, ninguna observación especial acerca de esta mujer, aparte de ser la esposa de Filemón. Habíamos dicho también que en Segunda de Corintios, ni en Tesalonicenses, ni la primera ni la segunda, hay presencia femenina en forma concreta. Adelante, Nelson. Bien, profe, sin embargo, la tradición asegura que tanto Apia como su esposo Filemón y Onésimo, los tres predicaron y murieron mártires. Incluso en la iglesia copta, creo, se celebra el día de ellos tres. Pues fíjate, no tengo ese dato, gracias por, lo voy a investigar, porque ciertamente, cuando yo digo que no tengo mayor información, es porque no dice nada específico acerca de ella. Entonces uno no tiene elementos como para ratificar o decir concretamente algo con respecto a un personaje concreto. Fíjese que en cierto modo en Colosas pasa lo mismo, porque hay una mujer que aparece en el versículo 15 del capítulo 4, llamada Ninfa, de la cual tampoco sabemos nada. No sabemos la realidad de esta comunidad, porque cuando hablamos de la carta de Filemón, se dice que Filemón vivía en Colosas, ¿no? O sea que debería estar íntimamente relacionado con esto. Y sin embargo, no tenemos ninguna información que nos lleve a colegir algo diferente. Pasa un poco como cuando veíamos la profecía femenina, ¿no? Que se sabe muy poco de Noadías o se sabe muy poco de la esposa de Isaías. Son mencionadas simplemente como pareciera que hasta como personajes de relleno, ¿no? Y en esta carta a los colosenses se nos vuelve a recordar algo que ya leímos en la carta a los Corintios, que vamos a encontrar en Efesios y que nuevamente se presenta aquí en el capítulo 3 sobre la necesidad de que las mujeres tienen que ser sumisas al esposo, así como la iglesia tiene que ser sumisa a Cristo. Entonces, hay las cartas pastorales que nosotros hemos llamado, pues por decirlo así, las cartas de los códigos domésticos, ¿verdad? Que de alguna manera encontramos en ellas la distinción, ¿verdad? Entre una relación, si se quiere, mm, compenetrada entre las mujeres y los maridos. Yo creo que esto ha sido leído muchas veces como el lenguaje peyorativo, ¿no? Como que sí, el sometimiento de las mujeres a los maridos no se trata de un sometimiento en amor, en entrega, en cariño, del mismo modo que, por supuesto, los maridos tendrían que ser recíprocos, ¿no? Con la esposa. Entonces, uno a veces se pregunta, ¿no? Si el problema no ha sido las cartas escritas por Pablo, sino la lectura que se ha hecho de estas cartas a lo largo de la historia cristiana. Porque entonces nos encontramos con situaciones en que sencillamente pareciera que Pablo fuera enemigo de las mujeres y sabemos que eso no es así.
Fíjense, leyendo concretamente qué dice el versículo. Como Cristo amó a la iglesia, así, del mismo modo, las mujeres deben respetar a los maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia se somete a Cristo de la misma manera que las mujeres deben respetar a todos los maridos. Pero fíjense, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Habría que ver que el marido también está dispuesto a dar su vida precisamente por su mujer y su familia. A mí esta carta me parece bellísima precisamente por eso. No sé, este, es un código doméstico si se quiere, pero en el fondo es un verdadero modelo de lo que tiene que ser la relación matrimonial. Si la relación que uno pueda tener con el marido es la misma que la iglesia debe tener con Cristo, sinceramente yo creo que este mundo iría por otros derroteros que no fueran precisamente la guerra y todas las situaciones tan difíciles que se han presentado a lo largo de la historia y a veces hasta por motivos religiosos. Ahora, en las cartas pastorales, ahí estamos ante otro problema. Y ahí sí me gustaría leer la primera de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 10 en adelante. Sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. La Ajá. mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engaño no fue Adán, sino la mujer que seducía, incurrió en la transgresión. Con todo se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Bueno, cuando yo leo este texto siempre me vienen como dos preguntas a la vez. Y la que no pasa por la maternidad no se salva, va a la primera pregunta. Y la segunda, si Adán no fue engañado, sino que fue la mujer la que fue seducida y cometió la transgresión, bueno, ya pobrecita la engañó la serpiente, ¿verdad? Pero él que, si él no fue engañado, entonces él lo hizo en su sano juicio cuando decidió también tomar el fruto que la mujer le estaba ofreciendo. Entonces, me hace ruido, me hace mucho ruido este texto porque me digo, chale, entonces, Adán cayó porque quiso, porque ese es el tenor del relato, no veo otro. Porque de alguna manera, en las cartas pastorales en general, ¿verdad? Vamos viendo, por un lado, abogan por una iglesia que integra a las mujeres en igualdad de condiciones, ¿verdad? Pero define por lo menos la primera de Timoteo a la mujer ontológicamente como una transgresora engañada, a diferencia de Adán que no fue engañado. Entonces, esta condena de la mujer por ocupar el primer lugar en el pecado se complementa con su desvalorización por ocupar el último lugar en la creación. Este razonamiento contradice el principio de Gálatas 3:28. Y fíjense que eso es lo que hizo con el tiempo, cuando se fue institucionalizando la iglesia y salieron los primeros ministerios, que las mujeres fueron excluidas de la docencia y el liderazgo de la iglesia, respaldadas con una argumentación como esta, ¿verdad? No hay coherencia entre este discurso y la praxis de Pablo. Y esto viene a ser, vamos a decir, que algo bien determinante, pues al momento de considerar la carta, porque en el fondo vemos cómo eso se fue como normalizando dentro de la iglesia. Fíjense que tengo entendido que Bonifacio octavo, un papa, 1298, lanzó un edicto donde dicen
que todas las monjas tienen que ser enclaustradas, ¿verdad? Entonces, y ya vemos cómo algunos autores como Epifanio ya empiezan a decir que, por ejemplo, que tanto Junias como Priscila eran hombres, porque no era posible considerar el papel que los textos paulinos nos plasman. Entonces uno se pregunta, ¿es así en verdad? Tenemos además, en la segunda de Timoteo se mencionan a Loida y Eunice como mujeres que trabajan en la evangelización, a las ancianas en la carta de los hebreos. Estas menciones no son directamente de personajes concretos, sino de personajes bíblicos del Antiguo Testamento. En los hechos ya mencionamos a Lidia y también los hechos de Pablo y Tecla. Hay una mujer que jugó un papel preponderante, parece que ella estaba a punto de casarse, oyó el discurso de Pablo y decidió no casarse. Bueno, la familia del novio, bueno, prácticamente persiguieron a Pablo y a Tecla porque ella se dedicó de allí en adelante sencillamente a la evangelización y a la misión. Una mujer que bueno, no llegó a morir martirial, pero fue degradada como ser humano en muchas ocasiones por haber optado por ser cristiana. Entonces, esto es un poco la situación de las comunidades paulinas en las que evidentemente tenemos esa presencia tan importante, por decirlo así. Entonces, diríamos que con esto más o menos hemos recorrido, no en profundidad, yo diría que más bien de manera muy superficial, el papel de las mujeres en las comunidades paulinas, que yo creo que va más allá de lo que podemos encontrar en las cartas, sobre todo por el modo en que Pablo se dirige a sus colaboradoras y uno entiende, ¿verdad?, que las comunidades tienen que dar testimonio en un medio que muchas veces es hostil, ¿no? Y ser cristiano dentro del Imperio Romano no era una cosa fácil, ni externa ni internamente. Entonces, habría que saber hasta qué punto eso influyó en el devenir de las generaciones siguientes, porque cuando se piensa que la mujer solamente puede salvarse si es madre, ¿verdad? Dejando de lado la fe, la responsabilidad, los posibles carismas que posea. Entonces, hoy día, ¿verdad? Muchos sostienen que algunos de estos textos son interpolaciones, porque se puede pasar de un versículo a otro, podemos omitir uno o dos versículos y encajaría perfecto, pero no es la idea. La idea es tener la palabra tal como está presente en nuestro texto. Miren, eh, no sé si quieran hacer algún comentario, si no, dejemos esto hasta aquí y la semana entrante tendríamos el encuentro final. Vamos con atraso relativamente por los 2 días que no pudimos tener clase, pero la clase que viene va a ser bastante corta porque es un cierre un poco de llevar esa historia que hemos visto hasta aquí en el hoy. Entonces, yo les agradezco que, bueno, el trabajo final lo tengan a la brevedad. Como les digo, como yo no puedo poner las notas de ustedes en el sistema de LUCAP porque no están en UCAP, entonces yo les voy a pasar información a cada uno en su correo directamente, cuando me manden el trabajo y les pueda mandar un poco el recuento de lo que ha sido su participación en el curso. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, les deseo Para la que semana que tengan... viene no hay informe, ¿no? No, la semana que viene no hay informe, eran 12 nada más. Les deseo que tengan una buena semana,
que salgan chéveres las otras materias que están cursando, que Dios me los bendiga como siempre. Amén. Gracias. Amén, Bueno, profe, profe, muchas gracias. gracias. Amén. Amén, hasta luego a todos. A Hasta ustedes luego a también. todos.